Bienvenido. ¿Cómo le va? Bien. Yo esperaba estos días con el tema de la inflación, como que aparezca otra causa, ¿no? Y bueno, podía no ser. Nada hoy. No, ahora hay que hablar de números. Hay que hablar de números. Llegó la cruda realidad de los números. Hagamos una especie de breve introducción, porque veníamos hablando del tema de la inflación y sabíamos que los números del mes de abril iban a ser complicados y se iban a conocer en el mes de mayo y rondaba el 7%. Finalmente esto se convirtió en realidad. Sí, a ver, los aumentos que se dieron en las tarifas, a ver, si recordamos fueron prácticamente todas, agua, gas, lo que sucedió con la electricidad, lo que estamos conociendo ahora en estos días que tiene que ver con el subte, digo, vienen mostrando que el sinceramiento de precios se va estirando en los meses. Sí. Y la pregunta siempre, o por lo menos es cuándo termina el primer semestre. ¿Y cuándo empieza el segundo semestre? Claro, porque estamos todos... Yo no podía creer que estemos todos pensando en junio. Es una locura. Diciendo, bueno, a ver si junio se acomodan las cosas, empieza a haber una... Tampoco lo sabemos. O cómo se ve hacia el futuro esta posibilidad. El hecho de que junio cambie en algo todo esto. Se comentaba esta mañana y digo, en Buenos Aires había algunas reuniones, se dieron una serie de reuniones entre empresarios y el presidente de la Nación. Y dice que el presidente ya les empieza a preguntar a cada uno de los funcionarios, empresarios y periodistas, ¿quién me está mintiendo? ¿Quién me está mintiendo? Porque la verdad es que no encuentra una explicación de cuándo realmente la situación que está planteando el sinceramiento por un lado y la implicancia, la respuesta que tiene con la inflación se empiece a solucionar para el lado de que realmente empiece a bajar el aumento de precios. Bueno, preocupación hay en el gobierno, hay diferencias en el equipo político, hay diferencias en el equipo económico y hoy se conocieron datos que no hablan de la macro. No, tenemos los datos de inflación del día de hoy, vamos a mostrarlos aquí para poder compartir lo duro, ¿no? Digo que es como bueno, el golpe y el shock de lo que para cada una de las consultoras fue este dato, número. Estos son los datos que dan dos de las empresas más importantes, consultoras más importantes del país. En realidad, tres datos que tenemos aquí, una de ellas que tiene que ver con el IPSIS. Digo, por lo menos voy a referenciar las más importantes. Esta es de un funcionario que está en el Gobierno Nacional, que es Eduardo Levy, es economista y tiene una participación en el Banco de Comercio Internacional. 6,9% es obviamente la inflación. Negativo porque es negativo el dato, no porque esté bajando el 6,9%. No porque es un dato negativo, la de Orlando Ferreres, que no es un hombre cercano al gobierno, entre 7 y 8%. Estamos hablando del mes de abril. Y el estudio Bain, que es el estudio, o es en realidad el economista, digamos, más importante que ha tenido como referencia Daniel Scioli, está hablando de un 7,2%, si no recuerdo mal. Pero digamos, está en línea. Para verla. Así tenemos el paneo generalizado, por favor. Está en línea 7,2, no había fallado la memoria. 6,9, entre 7 y 8 y 7,2. Bueno, ahora esto queda en el pasado. Claro, vamos a ver lo que va a pasar en este mes, porque digamos, acá tenemos, bueno... Y el último es de Seso. Exacto, 8%. Estamos hablando del mes de abril, pero ya mayo prácticamente está cerrado en que el índice de inflación, en virtud de los aumentos que ya se dieron, sea del 3%. Estamos cerrando. Estamos hablando de mayo del 3%. Ahora, ya se empiezan a conocer datos, por ejemplo, de la inflación o de los aumentos para el mes de junio. Por ejemplo, en Capital Federal el subte, que se va a 7,5%. Y las prepagas que aumentan un 20%, 15 y 15. Es decir, que el mes de junio ya sabemos que vamos a tener inflación. A ver, inflación estructural e inflación que tiene que ver con tarifas. Los economistas le dicen inflación subyacente, aquella que no tiene aumentos de tarifa. Digo, como quieran decirlo, como quieran es inflación. En junio tenemos inflación. Es decir que al 7% promedio que podemos pensar del mes de abril, medido en este mes de mayo. Al 3% que está previsto para el mes de mayo, que llegará como medición en junio. Y los aumentos que ya están pronosticados para junio, hasta julio por lo menos hay inflación. Y se sigue acumulando. Porque además la historia es el acumulado anual, ¿no? Digo, que es el parámetro que todos tienen a la hora de discutir el salario, lo que sea. 40%. Es muchísimo. De los últimos 12 meses. Claro, es un enorme problema que tiene el gobierno, es un enorme, como te digo, un enorme problema que tiene, las diferencias que tiene en su propio gabinete, porque claro, ahora lo comentábamos el día de la movilización, la discusión es, a ver,
¿hay que sostener un poquito la inflación para no deteriorar el nivel de actividad o hay que hacer este sinceramiento que pareciera que en el último tiempo fue a todo o nada, el más audaz, el más sangriento, y de esta manera congelás el nivel de actividad pero deteriorás el nivel de producción y a su vez de empleo, que es otro de los problemas que viene obviamente por estas horas en la agenda política en el Congreso. Así que bueno. A propósito de esto que vos decías y que tiene que ver con parte de este juego un poco macabro que se va dando en la economía y que necesariamente tiene que darse de alguna manera, en el medio está la gente, claramente, y la gente empezó a decidir retraer economía, o sea, retraer gastos en realidad, consumo. Y aquí está, ¿no? La caída. Estos sí son datos que van hacia abajo, ¿no? Esto es la gente, ¿no? Claro, Lo otro es la macroeconomía, esta es la microeconomía, la gente. Esto es un estudio de la consultora CCR que se conoció en el día de hoy, que mide consumo. Mira qué hacemos nosotros en el supermercado. Y ahí tenemos alimentos y bebidas con una caída del 2,8%. Electrodomésticos, y a todo esto hay que decir que sigue el plan Ahora 12, que es lo que está sosteniendo un poco la venta, porque la gente dice, bueno, me queda un pesito. Aquel que todavía le queda un pesito dice, me adelanto o peleo a la inflación y compro un electrodoméstico. Bueno, pese a eso, tiene una retracción de 12,3%. Porque terminan siendo cosas que uno dice no son prioridad. O sea, si tengo que priorizar, priorizo la comida, los chicos y el colegio, digo, un montón de otras cosas antes que comprarme, no sé, una heladera nueva. Esto era una medida de ahorro en muchos casos de la gente, digamos, de los barrios, porque uno caminaba o recorría con el auto y se daba cuenta que comprabas ladrillo y arena. Y con eso hacías la ampliación de tu casa cuando podías, los fines de semana. Bueno, se habla de una retracción del 8,7%, lo cual también impacta en un sector social que está muy comprometido con la inflación. Y bueno, también ferretería de alguna manera 9,7%. Bueno, acá los otros rubros. Textil 7,4%, calzado 5,9%, farmacia 2,5%. Esto es tremendo. Y sí, porque además obviamente no se puede dejar de comprar. Y estamos hablando de volúmenes. No estamos hablando de precios, estamos hablando de volúmenes. Es decir, hay una retracción clara del consumo. No gasto, espero, veo qué hago, mientras tanto... Hay otro fenómeno también que generalmente este tipo de estadísticas se hacen en los grandes supermercados. Hay un corrimiento claro de la gente de ir a supermercados, ir a los barrios. En los barrios no hay, digamos, hay mucho más informalidad. ¿Por qué? A ver, te doy un ejemplo. El Maples de huevos. En un barrio vale 40 pesos. En el supermercado vale 65 pesos. El kilo de pollo se puede conseguir a 20 pesos en un barrio. En un supermercado vale 36 pesos. Entonces hay un corrimiento de la gente de los supermercados hacia los barrios en busca de precios. Menos cantidad y mejor precio. Sí, te digo la misma cantidad. Maples o el Maple con el Maple del supermercado. Sí, pero digo, por ahí compras más chicas porque las haces en el barrio y vas comprando a lo mejor para el día, para la semana o lo que fuere y a menor precio. Igual también se estoquea, porque hay productos que se compran pensando en que obviamente lo vas a utilizar durante varios meses y de esa manera le ganas a la inflación. Gracias como siempre. Hoy nos vimos un poco más abrigaditos que el otro día que fue frío. Qué linda foto que sacó el otro día. Sí, linda.